Listo. Entonces, muchachos, recuerden que dijimos que un struct es una estructura que básicamente lo que hace es guardarnos múltiples atributos en una sola variable. Si es una variable que tiene múltiples atributos de diferente tipo de dato. Para visualizarlo, dijimos que un struct era similar a una carpeta, ¿no? Donde yo tengo diferentes variables y cada variable pues me representa un elemento diferente. Por ejemplo, si fuera una carpeta de estudiante, un struct de estudiante, pues tengo nombre, código, carrera, promedio, puedo tener todos los datos que tenga ahí de manera unificada. Por ejemplo, si yo tuviera un struct de un carro, pues probablemente tendría marca, color, año de fabricación, serial, sí, toda la información que me caracteriza a ese carro iría dentro de esa estructura. Cuando yo creo un struct directamente, no estoy creando ninguna estructura, sino estoy haciendo la plantilla que después me permite crear carpetas así para otros de los elementos que quiero crear. Entonces, por ejemplo, acá creo la struct estudiante y acá ya directamente lo puedo empezar a usar como un tipo de dato. ¿Listo? Y es en el momento que yo lo uso como un tipo de dato y que yo agrego valores a esa variable que acabo de crear, que yo creo realmente los folders con datos de cada uno de los, en este caso de estudiantes, del carro, de lo que yo tenga directamente aquí. Entonces, me volvieron a enviar que la grabación, no, no, ya, ya, listo. Entonces recuerden que para acceder a elementos utilizo el operador punto, ¿sí? Pongo el nombre de la variable que declaré como el struct y con el punto extraigo los valores que están internamente o ingreso valores directamente ahí. ¿Listo? Listo. Pues hay formas de inicialización, plan. Y digamos que vimos como la evolución de los structs en la clase pasada, donde además de tener el struct directamente, vimos que yo los podía utilizar como parte de funciones, como entrada de funciones y como salida de funciones. Entonces, esto me sirve para de una manera eficiente crear nuevos usuarios o recuperarlos. ¿Listo? Y, y digamos que ya cuando tengo múltiples datos, ya lo que puedo crear es un arreglo de strokes. Como los strokes, la estructura funciona como un tipo de dato en el momento que yo lo declaro, ya puedo crear un arreglo que me almacene múltiples strokes. De esta manera, tengo un gestor mucho más organizado para guardar mis strokes. ¿Listo? Eso es todo lo que hemos visto, que si ustedes lo ven en perspectiva, pues en realidad no parece tanto, pero pues no es mucho, pero es trabajo honesto, ¿sí o no? Entonces, pues bueno, muchachos, es lo que hemos venido viendo. El día de hoy vamos a... El día de hoy vamos a ver un tema que aparentemente no tiene relación en principio, pero a medida que vayamos avanzando y el jueves vamos a hacer un ejercicio integrador aquí práctico guiado por mí, donde vamos a ver lo poderoso de la mezcla de estos conceptos que vamos a ver. Y es el manejo de archivos en C++. ¿Qué creen que vamos a ver en manejo de archivos? ¿A qué les suena ese manejo de archivos, muchachos? Manejo de diversos tipos de datos. No, por ahí no va la vaina. Por ahí no va la vaina. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser?
como usar funciones, imágenes, manejo de datos externos. Por ahí me gusta. Programa para ejecutable. Bueno, podría ser importar información. Bien, ya vamos con diferentes conceptos ahí que nos van a ser muy útiles. Denme un minutico que Yauri me está pidiendo una colaboración. Ay, pero no lo puedo ver acá. Tin, 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 tin. Deme un minutico, porfa. Deme un minutico y voy a la sala, que es que Yauri me necesita. Y ya vuelvo. Breaking room. Por cierto, chicos, si a alguno le interesa hacer juegos con C++, pueden investigarse este motor de juegos que se llama Cocos 2D, que sirve para hacer juegos con C++. Es el motor sobre el que corre Geometry Dash, creo. Sí, sí, Tomás, Cocos 2D, Cocos 2D X se llama. Ya les envío un enlace. Ahí está el enlace por si a alguno le interesa y quiere leerse la documentación. ¿Qué es Cocos? ¿Un motor gráfico, muchachos? No, no tengo ni idea. Hola de vuelta. Hola, ahora, ¿qué están viendo ahí lo que envían Cocos? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo quiero saber. Es Cocos 2DX es un motor gráfico que está basado Motor. en código de C++. Lo utilizan Súper. juegos como Geometry Dash y así como un poquito más viejitos, por ahí del 2011 y así. Pero a día de hoy sigue manteniéndose bastante funcional. No, y eso debe Es, ser muy rápido, debe ser mucho más rápido que Unity en muchas cosas. sí, tengo entendido que es más rápido que Unity y más fácil de aprender. Lo difícil es nada más saberse más. No, es lo más sencillo. Listo. Entonces, bueno, muchachos, recordemos que al final todo lo que nosotros, si ustedes se dan cuenta, nuestro código fuente, o sea, donde está escrito nuestro código, dame un momentico. Entonces,
Al final nuestro código, si ustedes se dan cuenta, es un archivito que uno lo pasa como a un programa y que lo ejecuta, ¿cierto? Digamos que algunas instalaciones de manera nativa en general lo que hacen es crear otro archivo que se llama un punto .exe, que no es nada más que como una capa comprimida de ese. Vean que yo estoy cansado con ese zoom que me hace la cámara todo épico. Hay veces que sale épico, pero hay veces que se ve todo extraño. Venga, a ver, por acá debe estar la opción. Tu chayus portray autoframing. Debe ser este autoframing. Sí, dice que es una función nueva. Sí, debe ser esta. Listo. Entonces, al final, lo que es un archivo de otra manera diferente, pero que el computador lo entiende directamente. ¿Listo? Entonces, al final, todo en el computador está, está basado en archivos. ¿Listo? Todos son archivos que se consultan, que hacen referencia a otros archivos. Y archivos es todo aquello que está almacenado dentro de mi computador con alguna extensión. ¿Qué es la extensión? Hagan de cuenta como los computadores son bruticos, ¿cierto? Entonces, cuando ellos ven un archivo, el computador directamente no sabe si el archivo lo puede abrir con determinado programa o con otro, ¿sí? Entonces, para eso nacieron las extensiones. Entonces, por eso es que uno dice, ay, la imagen, entonces un JPG, un PNG, un SVG, un WebP, sí, ya sabemos que esos son formatos de imágenes, ¿sí? Hay video, entonces tenemos MP4, WM, .avi, .odd, bueno, hay muchos de extensiones de diferentes tipos de video. Por ejemplo, la extensión de los archivos de Word. ¿Cuál es la extensión de los archivos de Word? .docx. Bien, Sebastián. Word es .docx. Lily, esa es la de PowerPoint, que es PPTX. Y la de Excel, que es XLSX, ¿cierto? Son extensiones muy conocidas. Y es eso que está al final, como en ese punto final y después va la extensión. Es eso que va ahí, ¿listo? Entonces, eso es con respecto a los archivos. Los archivos es todo aquello que está almacenado en el computador, que en este caso nos sirve de referencia para pues, poder ejecutar programas o hacer diferentes actividades. ¿Qué creen que sea lo más relevante que nosotros en C++ nos puede servir tener un archivo guardado? No estoy hablando del tipo de archivo, digamos que sí, el archivo TXT es el archivo más sencillo de todos y el que podemos empezar a utilizar. Y hay otras variaciones del archivo TXT, pero a lo que me refiero es, entonces, ¿qué pasa? El código que nosotros ejecutamos se ejecuta en la memoria RAM, ¿sí? La memoria RAM del computador es una memoria temporal que se vacía una vez nosotros cerramos el programa. Apenas cerramos la consola, por eso es que no podemos recuperar datos del arreglo o de lo que hicimos mientras estábamos en la consola. Pero los archivos, ¿dónde viven, muchachos? ¿En la memoria RAM también? En la memoria ROM o en el disco duro, que es lo que nosotros llamamos disco duro, ¿sí? Y el disco duro se borra cuando ustedes apagan el computador. Entonces, ¿cuál podría ser una de las utilidades que tiene el archivo? Exacto, que mantiene y me permite recuperar la información aun cuando el computador ya se haya apagado, ¿cierto? Ya puedo prender y puedo hacer cosas como, por ejemplo, en el Astucia Naval, en el Batalla Naval que estamos haciendo, puedo hacer algo como recuperar la partida, por ejemplo, guardar la partida, porque así se cierra el computador,
los archivos van a estar ahí directamente, ¿listo? Entonces, digamos que cuando si lo vemos de alguna manera, la memoria RAM es como el tablero de clases, es como un tablero de clases, ¿sí? Yo llego, el profesor escribe en el tablero, se acaba la clase y uno borra, ¿listo? El archivo es ya como su cuaderno, ¿sí? Donde ustedes escriben y queda guardado y consultar posteriormente, ¿listo? Entonces, esa es la importancia del manejo de los archivos. Entonces, existe, digamos que uno de los formatos más comunes es el formato .txt o formato de texto, que es un archivo que tiene simplemente caracteres legibles como letras. ¿Listo? Esto parece una bobada cuando uno dice caracteres legibles, pero realmente cuando uno tiene archivos .txt, que esa es la extensión de los archivos de texto, yo abro mi archivo, por ejemplo, en un programa como Bloc de Notas y voy a poder consultarlo, ¿listo? Mientras que la mayoría de los archivos fuente ya cuando están compilados están es en lenguaje de máquina, entonces yo no voy a poder consultarlos, ¿listo? Pero digamos que en principio vamos a trabajar los archivos .txt y hay otras extensiones que vamos a ir viendo que también son útiles para el manejo de archivos, ¿listo? Entonces, para nosotros trabajar con archivos, vamos a utilizar la librería fstream, ¿listo? Include fstream. ¿Por qué creen que se llama? Entonces, acuerden que la librería que ya teníamos nosotros es una librería que se llama IOStream. ¿Para qué utilizamos nosotros la librería IOStream? La IOStream es para entradas y salidas por consola, o sea, para poder hacer seins y seaos directamente. Entonces, la fstream es para poderse hacer esa misma interacción de entrada y salida, pero con archivos. ¿Listo? Entonces, básicamente con la librería fstream tenemos, digamos que podemos interactuar con los archivos de tres maneras, que se las voy a dejar aquí como referencia. ¿Listo? Yo puedo interactuar. Yo preparé esto en unas presentaciones que también les voy a subir para que puedan consultar. Entonces, yo puedo tener la clase, o sea, usarlo con el offstream, que ya vamos a ver cómo se usa. Miren que este sería out file, ¿sí ven? Out file stream y este sería escribir en el archivo out, como lo hacemos con el cout, ¿sí se dan cuenta? Acá tendría el I de input, input file stream, que sería input, que sería la lectura de los archivos. Y tengo el último que sería fstream, que me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo abro un archivo, pues yo le debo decir al sistema, ábralo, ciérrelo, modifíquelo, ¿cierto? Entonces, si yo lo abro con offstream, solo voy a poder escribir el archivo. Si lo hablo con ifstream, lo voy a poder cargar. Y si lo hablo con fstream, voy a poder hacer las dos cosas. Entonces uno diría, no, pues yo siempre, uy, perdón, pongo a cargar este computador. Yo diría, pues siempre pongo a abrir pongo la librería de abrir y cerrar, ¿sí? Pero lo que pasa es que cada uno tiene sus propias condiciones para poder usarse. Listo, ya vamos a verlo. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo, que es la escritura de un archivo, ¿listo? Entonces, vamos a abrir acá el Visual Studio Code.
Listo. En este caso, entonces dijimos que, acá, ¿cómo le doy más? Listo. Acá dijimos que vamos a utilizar la librería include fstream. Por el momento no voy a utilizar otra. Y entonces la forma como esta se utiliza, entonces empecemos con el más sencillo que lo que les digo que es el offstream. Entonces, si yo quiero crear un archivo, lo que yo hago es decirle offstream y asigno como el nombre de una variable, que esa variable básicamente cada vez que yo la llame se va a referir a un archivo. ¿Listo? Entonces, yo aquí le doy el nombre de la variable, por ejemplo, archivo, y entre paréntesis coloco la ruta donde voy a guardar el archivo. ¿Listo? Entonces recuerden que la ruta donde yo voy a guardar el archivo es el directorio o la carpeta dentro de mi computador donde voy a guardar el archivo. Entonces ustedes saben que cuando entro a mi computador hay una carpeta que está creada con mi nombre de usuario. ¿Sí? Si en su computador su nombre de usuario es el de Lili, que debe ser Lilip, entonces Lilip, y dentro de esa tiene la carpeta de escritorio, documentos, descargas. Dentro de documentos puede tener otra carpeta y otra carpeta. Acá puedo poner esa ruta completa, por ejemplo. Si yo quisiera que se me guardara en documentos a mí, entonces eh, yo acá debería copiar completo la ruta, users, JSRICOP, documentos y testfile.txt. ¿Listo? Con la extensión y todo. ¿Cuál es el problema de esto, muchachos? ¿Qué creen ustedes que tenga de problema con esto? ¿Qué pasa si este programa, y que es el caso que les puede pasar a ustedes, pues lo use otra persona, obviamente? ¿Qué va a pasar? Esa persona tiene la misma carpeta que se llama user, JSRICOP, documentos, test file. Bueno, el archivo no importa, el nombre del archivo no, porque se lo crea el programa. Pero esta ruta que está aquí, digamos, en el computador de Lili, ¿va a funcionar en el computador de Ana María o en el computador de José? ¿Qué dicen ustedes? No, no serviría porque es diferente. Entonces, esto que tenemos aquí, esto se llama una ruta absoluta. ¿Listo? Una ruta absoluta es cuando yo pongo la dirección completa y eso pues solamente funciona conmigo. Pero eso igual se usa mucho. Por ejemplo, ¿dónde se usa? En los servidores, porque en los servidores pues yo sí tengo algo que tengo ahí en ese servidor y funciona de esa manera. ¿Listo? Pero cuando yo no tengo, entonces uso algo que se llama rutas relativas. ¿Qué es una ruta relativa, muchachos? Es una ruta que es un archivo que se guarda en la misma carpeta en la que yo tengo el archivo fuente. Entonces ya les voy a mostrar, espérenme, y les comparto acá, me muevo acá y les comparto mi escritorio completo. Entonces miren, digamos, este archivo, si no me falla la memoria, yo tengo guardado por acá en una carpeta por aquí, proyectos, lo tengo guardado acá. Entonces miren que esta es mi carpeta de archivos, ¿sí se dan cuenta?
de pronto se ve diferente porque la de ustedes está en Windows, la mía está en Mac, no, no hay lío. Los que no tienen Mac, pues igual ustedes tienen una carpetica donde tienen guardado ese código fuente. Si yo lo tengo guardado aquí dentro de este es el mains.cpp, si miren, modificado a las 8 y 7. Entonces, si yo simplemente le coloco el nombre de archivo, ¿dónde creen que lo va a guardar por defecto? ¿En cuál carpeta? No, en descargas no. Exacto, en la misma en la que está el main. ¿Listo? Muchachos, y esa es la base, eso que les acabo de explicar es la base de la instalación de cualquier programa. Cuando un programa se ejecuta, se instala en su computador, lo que está haciendo el programa es instalar un montón de archivos y directorios que se relacionan entre ellos. ¿Listo? Por eso es que cuando ustedes van, bueno, en Windows se van a la carpeta C o acá yo voy a la carpeta de Applications y ustedes miran la carpeta de la aplicación, por ejemplo, en realidad es una carpeta con un montón de archivos que tiene instalados. Miren, ¿sí ven? Estos son los archivos de esta aplicación. ¿Listo? Ustedes también cuando entran a C, programas, ¿cómo es? Program files o no me acuerdo cómo se llama ya, archivos de mi aplicación, creo, algo así. Entonces, archivos de programa, gracias Lili. Ahí ustedes ven que cada uno de los programas tiene su carpetica donde tiene sus respectivos archivos, ¿listo? Y así es como se guardan cosas de manera temporal o a medida que uno va ejecutando las cosas, ¿listo? Entonces, vamos a mirar ahorita que con el offstream, cuando yo lo ejecute, directamente voy a poder crear un archivo directamente acá, ¿listo? Y entonces, muchachos, miren, ahora, sin que ustedes lo sepan todavía, esto que vamos a hacer es equivalente a un seout? ¿Se acuerdan que decíamos, por ejemplo, seout Hola Mundo? Hola Mundo consola, ya sabemos que esto es en consola. Tan. Entonces, esto lo que hacía era escribir Hola Mundo, ¿en dónde? En la consola. Entonces, si ahora vamos a escribir en un archivo, ¿cómo creen que yo debería hacer como ese apuntamiento al archivo? ¿Qué se les ocurre? F out, C out, ok, pero ahí tenemos un problema y es que yo cuando tenía la consola, yo tengo una sola consola. Cuando yo lo ejecuto, pues me aparece aquí abajo en la consola, evidentemente. ¿Listo? Pero si yo tengo un archivo, ¿cuántos archivos puedo tener yo en un solo programa? Los que yo quiera. Y como el computador es brutico, entonces él cómo va a saber dónde guardar, en qué archivo guardar. Entonces toca decirle, ¿cómo le decimos? Por eso yo aquí creo una variable tipo offstream. Si se dan cuenta, variable tipo offstreams que se llama archivo uno y entonces yo le digo aquí, guárdeme archivo uno. ¿Sí ven? En archivo uno guárdeme este texto o esta variable. ¿Listo? Entonces, de manera equivalente, pues yo puedo tener un archivo 2. A este le voy a llamar testfile uno, a este testfile 2. A este le voy a decir primero. Y si yo ya quiero guardar en otro archivo, entonces le digo archivo 2 y ahí puedo guardar otra cosa. ¿Listo?
Entonces miren que es muy intuitivo, es como el layout, si ven, es como que pongo a dónde voy a guardar y después con las flechitas le digo guárdeme eso ahí directamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante? Y esto es fundamental y siempre se les olvida, muchachos. Ustedes pueden crear un problema de buffer de memoria en su memoria local si no hacen esto que les estoy diciendo ahorita, que es que siempre antes del return cero, cuando ustedes creen el archivo, automáticamente al final deben cerrar el archivo. Por ejemplo, acá archivo uno punto close. ¿Listo? Eso hace que el programa de C++ corte esa comunicación que tiene con el archivo y lo pueda guardar. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que les dice, no sé, por ejemplo, no se puede cambiar el nombre del archivo porque el archivo está abierto o no se puede hacer tal cosa porque el archivo está abierto, ¿sí? Eh, Justamente ese, y uno dice, pero yo ya cerré el programa, ¿qué pasa? ¿Por qué el archivo sigue abierto? ¿Sí? Entonces, justamente es porque muy seguramente hubo algún problema de lógica que hizo que el archivo no se cerrara. ¿Listo? Entonces, miren, yo siempre que creo el offstream, automáticamente creo su archivo .close y así puedo ir guardando cosas en el archivo. ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para corrernos un poquito y mirar cómo funciona? Entonces, acá hemos visto el directorio, acá tenemos nuestro directorio. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Listo, acá ya lo ejecutamos, mire, ya lo ejecutó de manera positiva y efectivamente tenemos ahora los dos archivos, testfile 1, testfile 2. Mírenlos aquí y cuando entro a los archivos, el testfile 1 dice tal cual lo que yo le dije. Primero, hola mundo consola, bueno, esto era archivo, pero bueno. Y segundo, hola mundo consola. ¿Listo? Entonces miren que ya creé un archivo directamente en mi computador. Si se dan cuenta, fue una manera sencillita de crearlo en mi computador. ¿Qué es una buena práctica? El usuario, obviamente, él puede que vea el archivo o puede que no lo vea porque puede hacer algo que yo haga. Pero acá, ¿qué me hizo falta? Pues decirle como a la persona, ¿no? Aquí como un cout donde yo le diga archivo 1 creado exitosamente. Y acá le decimos archivo 2 creado exitosamente. Entonces, ¿qué va a hacer esto, muchachos? Llega acá, crea el archivo, crea el archivo que está aquí, plan, la variable con esa referencia, guarda en el archivo este texto. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a decirle archivo. Y en la consola, que al final lo que está viendo mi usuario es la consola, ¿cierto? Porque uno no está viendo la carpeta del instalador del programa a ver qué archivos creó. ¿Listo? Listo, Manuel tiene una pregunta súper válida, Manuel Vicente. Y es, ¿qué pasa si lo vuelvo a ejecutar? Pues mira, acá sin cambiarle el nombre de los archivos, voy a volverlo a ejecutar a ver qué pasa. A ver, vamos a hacer una votación. ¿Quiénes votan porque vota un error? Y dice que el archivo ya está creado. Alcen la manito. Listo. Nadie votó por esa opción. ¿Quién vota porque va a sobreescribir el archivo? O sea, coge y borra todo lo que está ahí y escribe algo nuevo encima del archivo. Tenemos 14 votos. ¿Listo? Bajamos la manita, creo que yo las puedo bajar. 15 votos. Listo. Y ahora, ¿quién vota porque lo agrega al final después de lo que ya había pues agregado? Sara Sofía ya haciendo el aguante. Bien, Sara Sofía. Esa es la actitud. Entonces, hay dos votos ahí. Listo. Vamos a ver qué pasa. Acá tenemos la muestra. Acá tenemos el archivo 1, el archivo 2. Y acá escribimos otra cosa. Recuerden que ahorita escribimos Hola Mundo Consola. Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Y además vamos a dar una visita en consola para que se vea bien bonito, bien bacano. Entonces, vamos a ver, vamos a ampliar acá.
y vamos a volver a ejecutar. Entonces miren que en consola al usuario le apareció archivo 1 creado exitosamente, archivo 2. Le doy información al usuario, pero en realidad pues por debajo lo que me interesa es haber creado los archivos. Vamos a ver que tienen estos archivos por dentro. Entonces el test file 1 tiene hola mundo archivo. ¿Y qué pasó con lo que teníamos de la consola? Se eliminó, muchachos. ¿Listo? Entonces, siempre que yo creo un nuevo archivo, si el archivo ya existe, lo sobrescribe. ¿Listo? El computador no se complica, es práctico y maneja las cosas de manera directa. ¿Listo? Entonces, yo creería que sí se puede, Lili, pero todavía no lo vamos a ver. Vamos con calma. Entonces ya vimos cómo escribir un archivo y cómo sobreescribirlo. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Qué vamos por? Ustedes saben que yo los llevo de la manito, con calma. ¿Quién no entendió lo de los directorios o de pronto se vuelve loco con este tema de los directorios, que lo almacena dentro del mismo directorio, que no, y que le pongo el nombre del archivo y la ruta? ¿Hay alguien que esté perdido con eso o más o menos me entendieron lo que les dije? Lo que al final tienen que saber es que si ustedes no le ponen nada, si no le ponen nada a su código, si simplemente ponen el nombre del archivo, el archivo se crea en la misma carpeta en la que ustedes están. ¿Listo? Les puedo poner un ejemplo mejor. Voy a crear una carpeta. Mire, acá es donde yo tengo mi main, que es el archivo que estoy editando. Voy a crear una carpeta dentro de este archivo que se llame Files. Y voy a crear un nuevo archivo que va a estar guardado en esa carpeta. Entonces, miren, le pongo Files, que es el nombre de la carpeta, pero parte de donde yo estoy, ¿sí ven? De donde está el archivo hacia adentro puedo tener las carpetas. No me importa lo que esté atrás. ¿Listo? Le digo que en la carpeta Files me creo uno que se llama un text file, un file, un file punto .txt, donde yo le voy a escribir archivo en carpeta. Y aquí le digo archivo 3 y aquí le digo archivo 3. Le voy a poner archivo en carpeta. Entonces miren, archivo 1, archivo 2, archivo 3. ¿Listo? Entonces miren que cuando está aquí dentro de files, ya me creó el archivo file.txt y me dice que él me escribe el texto que yo le coloqué, archivo en carpeta. ¿Listo? Entonces miren que hacia adentro lo pueden hacer. Ahí están haciendo preguntas de ¿puedo crear la carpeta desde el programa? Sí se puede. Digamos que son comandos un poquito más avanzados, sí se puede. Entonces, ya vimos cómo guardar directamente un archivo en el texto, ¿listo? Entonces, ahí vimos cómo funciona. Y entonces ahora
¿Cómo podría ser? ¿Cómo se imaginan ustedes? Digamos que que puedo guardar múltiples carpetas. Ya no quiero guardar solo primero Hola Mundo, sino en el primer archivo voy a decir primera o línea, o no, voy a decirle Hola Mundo archivo y después le quiero decir este es otro archivo. Este es otro texto más bien. ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces miren que acá lo que estoy colocando, voy a trabajar solo con el archivo uno. Ya entendimos lo del múltiple manejo de archivos. Le voy a decir acá, archivo uno, hola mundo, este es otro texto. Entonces miren que lo puedo usar más o menos como uso el cout, si se dan cuenta. Pero entonces, ¿qué problemas tiene esto? Si está como el cout, ustedes que ya son unos expertos. Si esto estuviera dentro de un cout, ¿qué problema tiene? Que sale todo pegado, vamos a verlo. Efectivamente, esto funciona igual que el cout. Miren, me salió todo en una sola línea de texto. Si yo quiero que me salga en dos líneas de texto, entonces, ¿qué debo hacer? Colocarle el inline y lo puedo hacer exactamente igual que como lo hacía con el cout, ¿listo? Incluso este texto ni siquiera, o sea, ni siquiera tendría que ir acá, sino directamente con estos operadores, acá ya tiene el salto de línea, ¿listo? Solo que es como para mostrarles la forma como se puede hacer aquí. Archivo uno y aquí le decimos inline, línea final, ¿listo? Entonces miren que ahí les dejo las dos maneras como se puede hacer. Le damos Run, archivo creado exitosamente, vamos a mirar el archivo y ya empieza a tomar forma nuestro archivo, miren. Hola mundo, este es otro texto, línea final, ¿sí ven? Va saliendo el salto de línea que está ahí. Entonces ya empezamos como a ver cómo podemos generar texto desde nuestro código. Está chévere, se puede encadenar, se puede hacer así de manera encadenada o se puede hacer de manera independiente como sea el layout, lo que les parezca mejor. Hasta ahora aquí vamos claro, ¿listo? ¿Cómo nos fue con la lectura del archivo? ¿Qué les pareció, muchachos? Bien, sencillito. Listo. Ahora esa es la primera opción. Si yo quiero usar los archivos como respaldo de mis datos, lo primero que debo hacer es poder escribir en ellos para poder guardar los datos a través de la consola. Y lo segundo es poder abrir los archivos. ¿Listo? Entonces, siempre, muchachos, siempre, yo debería verificar si el archivo que yo estoy utilizando abrió de manera correcta. Antes de hacer cualquier operación, debería hacer esto para no tener problemas, ¿listo? Entonces lo que yo hago es un if y hay una función donde le pongo el nombre del archivo, digamos en este caso sería archivo 1.isOpen. Entonces, ¿esto qué me retorna?
Cuando yo creo la variable, lo que esto me está haciendo es o creándome un archivo o identificando que existe el archivo en el sistema. Entonces, esta función lo que hace es decir, si el archivo existe, entonces simplemente pues di ahí, no sé, esto iría dentro de este if archivo is open, ¿sí? Esto solo se ejecuta si el archivo es abierto, o sea, si es verdad que el archivo funcionó de manera exitosa. Si no, si el archivo no abrió, entonces, ¿qué debería imprimir yo en consola, muchachos? Archivo denegado, sí, o puede decir simplemente error al intentar abrir el archivo. ¿Listo? Entonces miren que usted le están dando información relevante a la persona que está ahí viendo y él va a saber si efectivamente el archivo se creó o si hubo algún error. ¿Listo? Si hubo algún error, entonces simplemente miren que no va a ejecutar. De hecho, va a salir un mensaje que yo elegí. Se dan cuenta que ya ustedes están creando errores sobre C++. Esto sería ya un manejo de errores. Porque si el archivo no abre bien y ustedes van a tratar de escribir, van a salir unos errores como los que nos salen a nosotros cuando programamos, ¿cierto? Unos errores ahí todos extraños con unos códigos todos raros. Pero ustedes acá ya están creando un error de cara al usuario. Si se dan cuenta, estamos buscando poderes, estamos teniendo poderes. O sea, ustedes están mismo controlando qué se le muestra al usuario y qué no. Ya están creando una capa intermedia donde incluso manejan los errores del usuario directamente ahí. ¿Listo? Entonces, resulta que para yo poder... lo que dijimos hace un momento. Digamos que cuando yo creo un archivo y cuando lo voy a crear, tengo varios métodos, ¿sí? Entonces ya dijimos cuáles serían los dos principales métodos, que lo, que lo abra y lo sobrescriba, o cuál sería el otro método, que lo abra y que pase. Sí, claro, que lo lea. Pero entonces, ahorita, pero estamos diciendo de la carga de archivos, de la carga de archivos, de cuando estoy escribiendo en un archivo. Yo puedo sobreescribir el archivo o qué más podría hacer. Generar otro archivo, ok, pero pues en esa me tocaría cambiar el código fuente. Y recuerda que cuando yo tengo mi programa, mi idea es no cambiar el código fuente. ¿Qué más podría hacer? Añadirle texto. Bien, Sara, ¿en dónde? Al final, ¿cierto? Yo tengo mi archivo y cuando lo abro, lo que hago es agregarle un texto al final. ¿Listo? Eso yo también lo puedo hacer. Hasta hace un momento vimos que por defecto, si no le coloco nada, me sobrescribe lo que está ahí. Pues, si yo quiero que lo agregue al final, por ejemplo, acá que ya tengo creado mi archivo text file, ¿cierto? Ya lo tengo acá directamente creado, ¿cierto? Lo que quiero es agregarle algo al final. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Para ese caso, cuando yo creo el archivo, le pongo un comando directamente que me permite hacerlo. ¿Listo? Que es coma iOS. Es como una especie de función y le doy app. App es la abreviatura de append. ¿Y qué significa append, muchachos?
¿Cuál sería el significado? Como añadir, concatenar o agregar, ¿cierto? Entonces, eso justamente es lo que vamos a hacer acá. Le vamos a decir, me abre el archivo, pero entonces si el archivo existe, no me lo va a sobreescribir, sino que va a hacer, le va a agregar esto al final. Entonces lo vamos a probar. Yo ya tengo mi archivo allá con todo. Le voy a agregar una nueva línea que diga nueva línea de texto. Mentiris, nueva línea de texto. A ver, mentiris. Nueva línea de texto. Listo, vamos a ver si el endline era necesario hacerlo ahí. Vamos a ver. Corro mi programa, voy a mirar el archivo y pues resulta que igual se necesita el endline, ¿no? Entonces miren que acá lo agregó, pero pues lo dejó ahí corrido. Pero miren que ya no borró lo anterior. ¿Listo? Acá voy a colocar otra línea de texto, pero antes le voy a poner un salto de línea para asegurarme de que quede en una nueva línea. ¿Listo? Corro el programa y miren que mi archivo, acá ya tengo lo que tenía de las dos ejercicios anteriores, este y esta nueva que acabo de agregar acá. ¿Listo? Entonces ustedes le colocan después del comando del texto, coma, iOS app, va a agregar esos datos al final. ¿Listo? Como les dije, esto está todo en una presentación. Entonces yo les voy a subir la presentación para que tengan los códigos a la mano y las abreviaturas y todo junto con el video. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces ya aprendimos, ya sabemos leer, ya estamos duchos con la lectura, ahora vamos con la escritura. ¿Listo? Entonces, si Offstream me sirve para escribir, ¿cómo se llamará entonces el de leer? De manera intuitiva. Ifstream, claro, eso es. Y ya el funcionamiento de hecho sería muy similar, ¿no? Acá le digo ifstream y le pongo el nombre del archivo donde voy a almacenar esa ruta. ¿Listo? Archivo, apertura uno. ¿Listo? Y entonces acá yo debo saber que este sí es un archivo que debe existir. Lo puedo hacer de las dos maneras, ¿no? Le puedo poner el nombre del archivo, por ejemplo, test file 1.txt. ¿Listo? O si lo tengo dentro de una carpeta como este que está aquí, por ejemplo, entonces le puedo decir, por ejemplo, acá, como está con mayúsculas. Tienen que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas porque esto sí debe ser idéntico, si no, no lo voy a leer. Recuerden que ustedes están trabajando aquí a muy bajo nivel, entonces realmente deben ser muy precisos. O digamos acá le digo, dentro de mi carpeta en la que estoy actualmente con el main, tengo una carpeta que se llama files y dentro de la carpeta files tengo un archivo que se llama file.txt. Entonces, mire, acá estoy haciendo referencia a ese archivo. ¿Listo? Como quieran ahí. Vamos a leer, digamos, este archivo a modo de ejemplo. Y en este caso, lo que yo hago es almacenar esa información dentro de una variable. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago es declarar variables que me van a almacenar esos datos que están ahí internamente. Entonces, en este archivo file.txt que tengo yo, tengo números, tengo letras, tengo ahí. ¿Qué tipo de datos sería este? Le voy a agregar acá otro texto para tener dos lineecitas para el ejemplo que voy a hacer ahorita. Es un string, ¿listo? Entonces yo lo voy a utilizar y entonces yo ya sé
que voy a tener un string, ¿listo? Voy a tener un string. Entonces voy a decir, listo, esto lo voy a guardar dentro de un string. Vamos a ver, entonces voy a declarar un string palabra, bueno, un string archivo, digamos, pongámosle palabra, palabra. Y ahora le digo, como si fuera el sein, recuerden. Entonces le digo, archivo de apertura uno y como el sein, ¿dónde voy a guardar lo que hay de archivo de apertura uno? ¿Dónde lo voy a guardar? En palabra. ¿Sí se dan cuenta? Archivo de apertura uno lo voy a guardar en palabra. Entonces ya se supongo que el contenido del archivo está guardado en palabra. Pero vamos a ver qué pasa cuando yo hago cout palabra, que en teoría que me debería mostrar en la consola. Miren que ya voy a traer un archivo que está en mi computador y lo voy a mostrar en la consola, que es al final el objetivo del programa. En teoría, ¿esto qué me debería imprimir? Este programa que me debería imprimir. En teoría lo que hay en el archivo, ¿listo? Vamos a ver. Le voy a ejecutar a mi programa. Esperen que acá, igual, o sea, acá ya funcionó, solo que acá también hay que darle el close, porque si no me queda ahí abierto y ahorita me va a crear problemas que tengo que ejecutar otra cosa. Listo. Entonces miren que me botó archivo únicamente. O sea, ¿qué parte me está leyendo? Exacto, leyó solo la primera palabra. ¿Por qué, muchachos? ¿Se acuerdan con qué teníamos ese mismo problema? Con el sein, ¿cierto? El sein solo nos da hasta la siguiente palabra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que yo estoy diciendo es que yo podría hacer algo así entonces. Palabra uno, palabra 2. Y miren que al leerlo así con sein, voy a tener los elementos individuales de mi archivo. Miren, o sea, en teoría me va a quedar en la primera palabra archivo y en la segunda en. Vamos a ver. Palabra uno, en line, y acá le vamos a dar palabra 2. Lo ejecutamos. Y miren que me apareció archivo en, ¿sí ven? Voy leyendo como palabrita por palabrita. Vamos a ver, pero si esto no fuera una letra, sino fuera un número, 234, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que lo puedo ingresar en un entero así sin problemas? O sea, yo aquí creo un int número uno y recuerden que yo ya voy en la palabra 2. Entonces va a saltar el siguiente espacio y va a leer lo siguiente, que sería número uno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Funciona o no funciona? Vamos a ver. Pues sí, muchachos, me lo guardó como entero porque leyó que eran números. Miren esto. También lo podrían guardar como un string, evidentemente. Pero entonces, ahora, ¿qué pasa si yo trato de guardar, si no fuera 234, si no fuera texto, y lo trato de guardar en un entero? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer aquí? Vamos a ver. Simplemente lo guarda como cero o como un valor en consola, no lo puede leer y ya. ¿Listo?
Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado con el tipo de dato que están utilizando directamente ahí. ¿Listo? Entonces, ya saben, ya vimos, funciona igual que como el sein, pero entonces, ¿qué problema tenemos aquí? ¿Cuál es el mayor problema que estamos teniendo aquí? Que no podemos leer como líneas completas, ¿cierto? Solo estamos leyendo por palabras, y las palabras ni siquiera completas, sino por espacio. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo lo solucionamos nosotros para poder como ingresar todo el texto completo a un string? Con el getLine, exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Listo? Entonces, simplemente yo acá, bueno, voy a modificar, bueno, voy a bajar estos textos que están acá. Acá no voy a utilizar el de número. Y acá le digo getLine, o sea, obtenga la línea. ¿De dónde? ¿De cuál archivo? Pues de archivo apertura, ¿cierto? Que es el archivo que yo abrí porque es el que está en mi computador, coma, y la variable donde lo voy a guardar. En este caso, ¿cuál sería? Palabra uno, ¿sí o no? Punto y coma. Vamos a ver aquí, palabra 2. Y acá vamos a hacer un setup para ver si nos lo guardó de manera efectiva. Vamos a imprimir palabra uno en line, palabra 2. Entonces, en teoría, ¿qué debería hacer este programa? Va al archivo y en el primer string va a guardar todo esto, archivo en 234, y en el otro va a guardar este que dice otro texto. ¿Listo? Vamos a ver si así fue. Ejecutamos y miren que ahora sí tengo los datos completos de cada una de las filas del archivo. ¿Sí se dan cuenta? Ya puedo empezar a tener por cada fila un conjunto de datos independiente, lo extraigo con getLine y después lo proceso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces miren que el getLine, entonces ya saben, cuando quieren únicamente elementos individuales, entonces imagínense mezclar las dos cosas, ¿no? O sea, como hacer una separación por palabras globales y después como chiquitas podría ser una buena idea. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Súper. Y ahora, si quiero leer todo un archivo, ¿cómo debería hacerlo, muchachos? Ahora no quiero leer solo estos dos, sino, no sé, voy a crear acá muchos textos. A ver. Yo quiero leer todo este archivo, muchos textos. Entonces, ¿cómo lo debería hacer? ¿Debería ser el getLine individual o qué podría hacer aquí? Debería ser un ciclo, muchachos, exactamente. Entonces, lo que yo hago acá, lo mismo lo que les digo es decirle if, le digo acá if archivo apertura is open, que es la función que me permite saber si el archivo funcionó de manera efectiva, si abrió de manera efectiva. Si el archivo está abierto, entonces tengo una función while getLine, y acá pues tengo mi archivo apertura, coma, y lo voy a guardar en palabra uno, por ejemplo, que este me va a servir mucho para imprimir.
Literalmente, esto lo que está diciendo es, mientras hayan líneas, ¿listo? Cuando no hayan más líneas en el archivo, simplemente esto va a ser un falso y se va a salir del ciclo y ya. Entonces, mientras haya línea, supongamos que le voy a decir cout palabra uno en line. O sea, en la consola voy a reproducir todo el contenido del archivo. Si se dan cuenta, vamos a ver si funcionó. Miren que está una copia del archivo tal cual en la consola que está ahí. Ya quisiera, Lili, que hubiera un get paragraph que fuera tan sencillo. ¿Listo? Muchachos, ustedes no me van a creer, pero los primeros editores de texto antes de Word, antes de Bloc de Notas, antes de cualquier cosa, literalmente funcionaban así. De hecho, todavía, yo no sé si acá yo tengo instalado BIM. Venga a ver. BIM. Sí. Miren acá la consola que yo tengo acá. Yo literalmente puedo buscar este archivo que tengo acá, por ejemplo, BIM, y le puedo decir, yo no me, test file 1. Y miren que los primeros editores de texto literalmente son editores en consola, ¿sí se dan cuenta? Miren. Y yo esto lo puedo editar. Eso también, digamos que son editores ya de texto que me permiten editar directamente aquí en la consola. Entonces, los primeros editores de texto se hicieron de esa manera, en la consola, a punta de ifstream, offstream y lo que está aquí, ¿sí? Solo que eso fue evolucionando y ya después creamos programas que nos permiten hacer eso. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, mm, nos quedan 10 minutos. Quería hablarles un poquito sobre el formato de datos de los archivos .csv, pero pues ahorita no alcanzamos. Quedamos muy encima y no quiero explicárselos muy de afán porque es algo muy importante. Lo que yo quería que supieran acá es que efectivamente podemos escribir en un archivo con offstream y extraer los datos de ese archivo con ifstream. ¿Listo? No sé si hasta ahí alguien tiene dudas o más o menos está claro lo que les quería mostrar el día de hoy. Mientras tanto, aprovecho para saludar ahí a Gabriela que no la había visto. Hola Gabriela, nice to meet you. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo va todo? pues si te soy sincera, matándome la cabeza haciendo ese proyecto final. ¿Está muy duro? ¿Está muy duro? Pues más o menos, creo que lo más complicado para mí es como primero planificar como que voy a hacer, como, sí, como la idea general de lo que tengo que hacer. Eso es lo que más me bloquea al comienzo. Súper, y esa es la idea, esa es la idea justamente del Sí, ejercicio, que aprendan como esa planificación y al menos tengan una estructura lógica. Primero hago la matriz, después guardo todo con diferente tipo de datos y me voy preocupando por un problema a la vez, Gabriela. Lo que le pasa, y no quiero sonar sexista, pero ya apago la grabación. No quiero sonar sexista porque de ninguna manera lo digo en ese sentido.